Él me comprende como tú nunca lo harás, declaró mi esposa. Perfecto, dije. Entonces también comprenderá que te quedes a vivir con él a partir de esta noche. Ella creyó que era un arrebato vacío. El cerrajero que llamé a los 10 minutos le dio una respuesta más tangible. Me llamo Joel. Tengo 34 años. Trabajo como contador en una empresa manufacturera regional, aquí en Michigan. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero es estable, paga bien y, sinceramente, me gusta. Los números tienen lógica. No mienten. No manipulan. No te dicen una cosa y hacen otra. Si haces el trabajo correctamente, todo cuadra. Llevo 8 años en la misma empresa. Hace 3 me ascendieron a contador senior. Me encargo de los informes financieros, cumplimiento tributario y presupuestos. Fabricamos equipamiento industrial. Nada glamoroso, pero esencial. Ese tipo de maquinaria que nadie nota hasta que deja de funcionar y toda una planta se paraliza. Mi jefe se llama Carlos. Lleva en la empresa desde los años 80. Trata el lugar como si fuera su segunda casa. Fue quien me enseñó todo lo que sé sobre contabilidad en manufactura. Siempre decía que yo tenía buen ojo para los detalles que otros pasaban por alto. Era su forma de decir que confiaba en mí. Compré nuestra casa hace 5 años, justo antes de que el mercado inmobiliario se volviera una locura. Una casa de una sola planta, 3 habitaciones, en un barrio tranquilo. Nada lujoso, pero sólida. Nuestra casa. Bueno, en ese momento lo era. Pasé 2 años arreglándola yo mismo. Aprendí plomería y electricidad viendo tutoriales porque pagar contratistas me parecía tirar dinero. Cambié todos los enchufes, arreglé el triturador de basura 3 veces, instalé un mueble nuevo en el baño cuando el anterior se pudrió por completo. Cada mejora la hice con mis propias manos. Mi rutina diaria era casi invariable. Me levantaba a las 6, iba al gimnasio 1 hora, me duchaba, trabajaba de 7:30 a 5. Volvía a casa y cocinaba o avanzaba con algún proyecto doméstico. Los fines de semana eran para el jardín, preparar comida para la semana y escuchar podcasts financieros mientras organizaba mis herramientas en el garaje. Tenía un panel perforado con espacios etiquetados para cada cosa. Todo en su lugar. Así funciono yo. Conocí a mi esposa, Valentina, en una boda en 2018. Ella era dama de honor. Yo, padrino. Nos sentaron juntos en la recepción. Trabajaba en recursos humanos para una red hospitalaria. Parecía normal. Tranquila. Amable. Salimos durante 1 año, nos comprometimos y nos casamos 6 meses después. Mirándolo ahora, fui demasiado rápido. Tenía 29 años y pensé que eso era lo que se suponía que debía hacer cuando conocías a alguien adecuado. La boda fue en un granero reacondicionado que ella eligió. Me costó $15,000 que había ahorrado para comprar una camioneta nueva. Pero ella quería la estética rústica, luces colgantes, frascos de vidrio como centros de mesa. Así que eso hicimos. Sus padres prácticamente no aportaron nada. Dijeron que ya habían pagado la boda de su hermana mayor y que ahora nos tocaba ser adultos. Yo pagué todo. No me quejé. Al principio, el matrimonio fue aceptable. Yo me encargaba de las cuentas y del mantenimiento de la casa. Ella se enfocaba en su carrera y en la decoración. Hacía planes de comidas muy elaborados que duraban 3 días antes de volver a pedir comida a domicilio. No me molestaba cocinar. De hecho, me relajaba después de pasar el día mirando hojas de cálculo. Los domingos preparaba comida para toda la semana, porcionaba pollo y arroz, cortaba verduras, dejaba todo listo. Valentina miraba desde el sofá con su portátil, comentando ocasionalmente lo organizado que era, en un tono que no sonaba precisamente como un elogio. Siempre prometía ayudar la próxima vez. Esa próxima vez nunca llegaba. Lo mismo pasó con los arreglos de la casa. Cuando el horno empezó a hacer ruidos extraños durante nuestro segundo invierno, pasé 3 fines de semana investigando hasta descubrir que el motor del ventilador estaba dañado. Lo cambié yo mismo y ahorré unos $800. Valentina apenas lo reconoció. Solo se quejó de que la casa estaba fría mientras trabajaba. En primavera rehice la terraza. Pasé todo un fin de semana largo retirando tablas podridas y colocando material compuesto que realmente durara. Terminé con astillas en lugares que ni sabía que existían. A la semana siguiente, Valentina invitó a sus amigas a disfrutar su terraza y se atribuyó el mérito de haber elegido el color. Su trabajo en el hospital siempre la tenía estresada. Que el departamento de recursos humanos era un drama constante. Que nadie valoraba su esfuerzo. Que la administración no se preocupaba por el bienestar emocional del personal. Yo escuchaba y ofrecía soluciones, lo cual, según ella, era exactamente lo que no debía hacer. No quiero que soluciones nada, me decía. Solo quiero desahogarme. Volvía a casa y se lanzaba a largos monólogos sobre política interna, reuniones,
comités y nuevas normativas. Yo trataba de participar, hacía preguntas, sugería ideas prácticas. Siempre era un error. No estás escuchando, decía. Solo intentas arreglarlo todo. Sí. Porque eso es lo que hago con los problemas. Estas conversaciones ocurrían varias veces por semana. Yo lavando platos o doblando ropa, ella descargando frustraciones. Y aparentemente suspendiendo una prueba invisible que nunca supe que estaba rindiendo. Para el tercer año, dejó de preguntarme cómo había sido mi día. Yo empezaba a contarle alguna anécdota del trabajo, como cuando Carlos casi sufre un infarto por un punto decimal mal colocado en un informe, y ella solo asentía mirando el teléfono. Pensé que era normal. Que así se asentaban los matrimonios. Menos esfuerzo, más convivencia. Nuestras conversaciones se volvieron puramente funcionales. Facturas, horarios. Nada sobre emociones, pensamientos o planes. Así que dejé de insistir. Volví a mis rutinas. A mis números. A mi vida ordenada que, al parecer, me hacía aburrido. Durante años, la relación no se rompió, se administró. Funcionó como una empresa eficiente, sin conflictos visibles, pero también sin crecimiento emocional. Cuando el vínculo se vuelve solo operativo, deja de sentirse como un hogar y empieza a sentirse como una obligación. La primera grieta real apareció hace unos 8 meses. Valentina empezó a hablar de un nuevo director en el hospital. Se llamaba Sebastián. Había llegado desde la sede de Seattle para hacerse cargo de relaciones laborales. Según ella, era un líder excepcional, alguien que entendía de verdad la cultura organizacional y la inteligencia emocional. Tenía formación en psicología organizacional y le encantaba organizar talleres sobre comunicación y dinámicas de equipo. Valentina volvía de esos talleres iluminada. Hablaba de validación emocional, espacios seguros y diálogo auténtico. Yo escuchaba mientras fregaba platos, pensando que sonaba a jerga corporativa vacía. Pero si a ella le hacía bien, no veía el problema. La primera semana de Sebastián en el hospital, Valentina llegó a casa con un vocabulario completamente nuevo. Desde el primer día, Sebastián dejó claro cuál era su filosofía. Decía que había que honrar la verdad personal. Que el liderazgo debía ejercerse desde la vulnerabilidad. Que la autenticidad emocional era la base de cualquier equipo sano. Yo escuchaba esas frases mientras recalentaba sobras en la cocina y no podía evitar pensar que ese tipo había leído un solo libro de autoayuda y había construido toda su personalidad alrededor de él. La segunda semana fue cuando empezaron los cambios reales. Valentina comenzó a quedarse más tiempo en el trabajo. Decía que participaba en unas sesiones opcionales de integración que organizaba Sebastián. No eran obligatorias, según ella. Eran reuniones extra donde el equipo se sentaba a hablar de emociones, dinámicas laborales y conflictos internos. Nada estrictamente profesional, pero supuestamente muy sanador. Antes llegaba a casa a las 6. De pronto empezó a llegar cerca de las 8, hablando de lo bien que se sentía al ser escuchada y validada por su equipo. Podrías probar algunas de las técnicas de Sebastián en tu trabajo, me sugirió una noche. ¿Qué hago? ¿Tomarme de la mano con Carlos y hablar de mis emociones durante la temporada de impuestos? No seas así, respondió, claramente molesta. Eso ayudaría mucho. Me miró con esa expresión de decepción, como si yo fuera demasiado básico para entender la genialidad de Sebastián. A partir de ahí, Sebastián empezó a aparecer en absolutamente todas las conversaciones. Sebastián pensaba que las jerarquías tradicionales estaban obsoletas. Sebastián decía que el trabajo emocional debía reconocerse y pagarse. Sebastián creía que la pasión era más importante que la estabilidad. Cada comentario venía acompañado de una comparación implícita. Y yo siempre salía perdiendo. Las cenas se transformaron en resúmenes detallados de lo maravilloso que era Sebastián. Yo preguntaba cómo había sido su día y recibía 20 minutos de relatos sobre cómo él había resuelto un conflicto entre dos empleados con una sabiduría casi mística. Suena a que Sebastián debería postularse a presidente, dije una noche, intentando bromear. Te estás burlando, me respondió. No me burlo. Solo noto que Sebastián parece ser la respuesta a todos los problemas. ¿Por qué lo es? Él sí se preocupa por las personas, no solo por números y eficiencia. En este punto ya no hay un tercero externo, hay un referente emocional instalado. Cuando una persona empieza a definir lo que es correcto, profundo o válido a través de otra voz, la pareja deja de ser el centro sin que nadie lo anuncie. Debí prestar más atención cuando empezó a hablar de pasión versus estabilidad. Ahí ya estaba anticipando todo. Después vino el cambio de imagen. Empezó a usar ropa nueva para ir a trabajar. Prendas que jamás le había visto antes. Pasaba casi una hora extra arreglándose. Cuando le pregunté, me dijo que Sebastián alentaba a todos a mostrarse de manera auténtica, lo que fuera que eso significara. Se unió a un grupo de meditación que Sebastián dirigía durante el almuerzo.
Empezó a usar palabras como alineación y energía vibracional. Un día la vi gastar casi $300 en una boutique. Era ropa para un retiro de bienestar laboral que Sebastián organizaba un fin de semana en un centro de conferencias. Un evento de recursos humanos con ejercicios de confianza, caídas hacia atrás y tableros de visión. Empacó como si fuera un resort. 3 conjuntos nuevos cargados a mi tarjeta. Es desarrollo profesional, me explicó cuando cuestioné el gasto. Sebastián dice que hay que invertir en uno mismo. Nuestra vida íntima se desplomó. Pasamos de encuentros ocasionales a prácticamente nada. Ella se iba a la cama mucho después que yo, diciendo que necesitaba descomprimirse del día. Si intentaba acercarme, me decía que no estaba en el estado mental adecuado, que su energía estaba desalineada. Eso sí, tenía energía de sobra para escribirle a Sebastián sobre dramas laborales a las 10 de la noche. 3 meses después de la llegada de Sebastián, no podía recordar la última vez que habíamos sido íntimos. Intenté hablarlo una vez. Siento que hace tiempo no conectamos, le dije. Me miró como si hubiera dicho algo repulsivo. No puedo encenderme como un interruptor, Joel. Necesito conexión emocional primero. Entonces construyamos eso, respondí. Dime qué te pasa. No lo entenderías. Inténtalo. Es complicado. Sebastián me ayudó a darme cuenta de que he estado reprimiendo mis necesidades auténticas durante años. ¿Qué necesidades? Soy tu esposo. Dímelo. Necesito espacio para procesar mi proceso. Yo no soy tonto. El teléfono siempre estaba inclinado lejos de mí. Salía de la habitación para atender llamadas. Una vez entré a la cocina mientras se reía con un mensaje y dio un salto como si la hubiera atrapado haciendo algo ilegal. ¿Con quién hablas?, pregunté. Gente del trabajo, respondió, cambiando de tema. En marzo empecé a revisar la factura telefónica. Curiosidad profesional. Descubrí que Valentina y Sebastián intercambiaban alrededor de 200 mensajes diarios. Llamadas de más de 1 hora durante el horario laboral, después del trabajo y los fines de semana. Conté 17 llamadas que ocurrieron mientras yo estaba sentado a su lado viendo televisión, momentos en los que ella se había levantado un segundo a revisar algo. Y aquí es donde hice algo distinto. No la enfrenté. No grité. No acusé. Empecé a documentarlo todo. Aquí se produce un quiebre silencioso, la confianza deja de sostener la realidad y es reemplazada por la necesidad de pruebas. No hay dramatismo, hay método. Cuando alguien empieza a registrar fechas y patrones, ya entendió que la relación no se va a salvar con palabras. Era un viernes de finales de abril. Valentina me escribió alrededor de las 3 de la tarde para decir que llegaría tarde. Sebastián iba a llevar al equipo a tomar algo para celebrar el lanzamiento exitoso de una iniciativa laboral. Entró a casa cerca de las 9. No estaba ebria. Solo de buen humor. Tarareaba mientras se quitaba los zapatos, sonriendo a su teléfono. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina con el portátil abierto. ¿Buen after office?, pregunté sin levantar la vista. Muy agradable, respondió. Sebastián dio un discurso increíble sobre reconocer las contribuciones individuales al equipo. Suena apasionante. Eso la hizo detenerse. ¿Qué se supone que significa eso? Cerré el portátil y la miré. Nada. Solo noto que hablas mucho de Sebastián. Casi como si fuera el protagonista de tu vida y yo solo el tipo que paga la hipoteca. Intentó parecer ofendida, pero no lo logró del todo. Eso no es justo. Es mi jefe. Claro que hablo de trabajo. 200 mensajes al día parecen más que trabajo. Ahora sí se sorprendió. ¿Estás revisando mis registros telefónicos? No hace falta. Aparecen en la factura que yo pago todos los meses. Y la leo, porque soy un adulto responsable. Se puso a la defensiva de inmediato. Somos solo amigos. Él entiende lo que estoy pasando en el trabajo. ¿Qué exactamente estás pasando que requiere 17 llamadas en un solo fin de semana? Tú no lo entenderías. Te pasas el día haciendo los mismos cálculos aburridos. Sebastián me reta a pensar diferente. Sobre mi propósito. Sobre mi potencial. No me reí de ella. Me reí de la situación. Una risa sincera, casi incrédula. Tu propósito y tu potencial. Entiendo. Ella se alteró. Siempre eres tan despectivo con todo lo que no encaja en tus hojas de cálculo. Sebastián sí escucha cuando hablo de mis sentimientos y mis sueños. ¿Qué sueños? Nunca me preguntas. Nunca quieres hablar de nada real. Todo es presupuestos, reparaciones, rutinas tontas. Me levanté, manteniendo la calma. De acuerdo. Pregunto ahora. ¿Cuáles son tus sueños, Valentina? Cruzó los brazos. Sebastián cree que debería explorar mi lado creativo. Tomar clases. Viajar. Vivir de verdad en lugar de existir en esta rutina asfixiante. Sebastián cree, ¿y tú qué crees?
Creo que me entiende mejor que tú. Ahí estuvo. La frase que terminó con nuestro matrimonio. La dijo con una convicción que solo se forma después de meses de ensayo mental. En ese instante se vuelve evidente que la relación ya había sido discutida, evaluada y resuelta, solo que no con la persona que estaba frente a ella. Cuando alguien repite una frase con tanta seguridad, no está improvisando, está recitando una conclusión a la que llegó hace tiempo, en privado y con otro interlocutor. Asentí despacio. Probablemente tengas razón. Sebastián suena profundo. Pareció sorprendida de que estuviera de acuerdo. Lo es. Me ayudó a darme cuenta de que me estaba conformando con una vida que no me llena. Conformando. Interesante elección de palabras. No quise decirlo así, solo que la gente cambia. Y a veces las relaciones no cambian al mismo ritmo. Entonces creciste más allá de nuestro matrimonio. Creo que sí, dijo en voz baja. Por un segundo pareció triste. Pero su teléfono vibró y vi cómo se le iluminaban los ojos al leer el mensaje. Sebastián. Supongo. ¿Él sabe que estás casada? Pregunté. Claro que sí. Somos amigos con una conexión profunda. ¿Y su esposa conoce esa conexión? Su rostro se enrojeció. El matrimonio de Sebastián es complicado. Su esposa no comprende sus necesidades emocionales. Tuve que contenerme para no soltar otra risa irónica. Déjame adivinar, dije. Ella no lo entiende. Valentina frunció el ceño. No es eso exactamente. Ella es muy práctica, muy enfocada en su carrera. No valora las mismas cosas que Sebastián valora. Asentí despacio, como si estuviera procesando algo profundo. Vaya. Entonces tú y Sebastián están atrapados en matrimonios con personas que no los comprenden. Qué coincidencia tan conveniente. Aquí aparece el patrón clásico, la narrativa compartida. Dos personas que se dicen incomprendidas por sus parejas terminan validándose mutuamente como víctimas lúcidas. No es amor todavía, pero es el terreno exacto donde suele germinar. Estás siendo condescendiente, replicó, molesta. No. Estoy siendo realista. Estás teniendo una relación emocional con tu jefe casado y la estás disfrazando de revelación espiritual. Eso la hizo tensarse de inmediato. No es una aventura. Ni siquiera nos hemos besado. No es así. Claro que no, respondí. Lo que tú y Sebastián tienen está en otro nivel, muy por encima de lo físico. Exactamente. Mucho más profundo que mi aburrida existencia pagando todas las cuentas y manteniendo la casa en la que vives gratis. Yo contribuyo a este hogar. La miré con calma. Pagas tu auto y compras comida de vez en cuando. Yo cubro la hipoteca, los servicios, el seguro, los impuestos, las reparaciones y prácticamente todo lo demás. Pero sí, claro, contribuyes. Su expresión fue como si la hubiera abofeteado. No sabía que estabas llevando la cuenta. No llevo la cuenta. Enumero hechos. Y aquí va otro, si Sebastián te entiende tanto mejor que yo, quizá deberías estar con alguien que valore todo tu potencial. ¿Estás sugiriendo que nos separemos por esto? No estoy sugiriendo nada. Te estoy diciendo que si quieres explorar esa conexión tan profunda con él, deberías hacerlo sin estar casada conmigo. Se quedó en silencio. Pude ver cómo su mente trabajaba, esperando que yo retrocediera, que me pusiera emocional. No lo hice. Me limité a esperar. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para pensar, dijo finalmente. Yo llevo 6 semanas pensando, mientras te veía enamorarte de otro hombre. Ya terminé de pensar. No estoy enamorada de Sebastián. Está bien. Ese está bien la descolocó por completo. Esperaba pelea, gritos, alguna demostración desesperada de que me importaba. Pero yo ya había pasado ese punto. Ese es el problema, dijo elevando la voz. No luchas por nada. Aceptas todo con esa actitud pasiva, como si nada importara. Las cosas que importan, las defiendo. Las que ya se perdieron, las dejo ir. Y tú ya te fuiste de este matrimonio hace meses. Solo que aún no habías sacado tus cosas. Valentina tomó su teléfono y su bolso. Me voy a casa de Camila. Mañana hablamos cuando estés más razonable. Si sales esta noche, respondí, no planees volver. Se quedó paralizada junto a la puerta. ¿Qué? Hablo en serio. Sales por esa puerta para ir con tu amiga, con Sebastián o con quien sea, y esto se termina. Mañana mismo cambio las cerraduras. Soltó una risa incrédula. No puedes echarme. Esta también es mi casa. No. Es mi casa. Tú vives aquí. Revisa la escritura. Solo mi nombre. Su rostro perdió color. Estás mintiendo. Pruébame. Nos miramos durante largos segundos. Yo mantuve el rostro neutro, observando cómo calculaba si hablaba en serio. Miró su teléfono, luego a mí, luego a la puerta. Bien. Voy a casa de Camila, pero mañana hablaremos como adultos.
Perfecto. ¿Se fue? Escuché el motor de su auto alejarse. Este es el momento en que la discusión deja de ser emocional y se vuelve estructural. No hay amenazas, no hay gritos, hay decisiones ejecutadas con claridad. Cuando alguien deja de intentar convencer y pasa a actuar, la relación ya terminó, aunque recién empiece a entenderse. Entonces tomé mi teléfono y llamé al cerrajero con el que ya había hablado esa tarde. Hola, Héctor. Soy Joel. Sí, el cambio de cerraduras. Lo necesito mañana a primera hora, 6 en punto. Después llamé a Rodrigo. ¿Recuerdas aquella conversación hipotética? Ya no es hipotética. Necesito que prepares los papeles del divorcio. Subí y empecé a empacar las cosas de Valentina. Sin rabia, sin destrozos. Solo eficiencia. Ropa, zapatos, artículos personales, adornos que nunca me gustaron. Trabajé hasta cerca de las 2 de la madrugada. Todo lo que era realmente compartido se quedó. Todo lo suyo fue a bolsas y cajas, ordenadas en el garaje. A las 6 en punto llegó el cerrajero. Un tipo correcto, no hizo preguntas. Cambió todas las cerraduras y me entregó llaves nuevas. $400 bien gastados. A las 8 saqué todas las bolsas al porche. Me senté con un café y esperé. Valentina llegó alrededor de las 10. La vi desde la ventana intentar abrir con su llave una y otra vez. Finalmente tocó el timbre. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Mi llave no funciona. Lo sé. Cambié las cerraduras. ¿Estás loco? Te advertí. Te fuiste. Fui solo una noche para tranquilizarme. Espero que haya sido productivo. Tus cosas están aquí. Miró las bolsas como si no entendiera lo que veía. ¿Empacaste mis cosas? Sí. Si falta algo, avísame y te lo envío. Joel, esto es una locura. No puedes hacer esto por una discusión. No fue una discusión. Fue que abandonaste este matrimonio hace meses para perseguir una fantasía con tu jefe. Sebastián y yo solo somos amigos. Perfecto. Entonces tendrás un amigo que te ayude a mover todo esto. Rompió en llanto. Lloraba de verdad. No puedo creer que hagas esto. ¿Dónde voy a ir? Ya no es mi problema. Eres adulta. Tienes trabajo. Por favor, no podemos hablar. Ya hablamos. Dijiste que él te entiende mejor que yo. Vea que te entienda. Está casado. Con alguien que tampoco satisface sus necesidades emocionales. Parece que tienen mucho en común. Se secó las lágrimas y cambió a rabia. Te vas a arrepentir. Buscaré abogado. Te quitaré todo. Buena suerte. El Estado no asigna culpas, y la casa está a mi nombre. Quizá consigas la mitad de la cuenta de ahorros. Debería alcanzarte para un alquiler. La vi hacer cálculos mentales. El pánico reemplazó al enojo. Necesito tiempo para encontrar un lugar, dijo más suave. Tienes hasta las 5 de la tarde para sacar tus cosas del porche. Después, van a la acera. Las bolsas para el jardín ya estaban listas junto a la puerta, alineadas como si alguien hubiera planeado una mudanza silenciosa. Ropa doblada a medias, zapatos metidos sin cuidado, algunos objetos personales que Valentina había agarrado casi al azar. Nada sentimental. Nada que indicara que ahí había habido un hogar. Aquí no hay crueldad, hay cierre. Cuando alguien empaca sin furia y sin pausa, ya no está reaccionando, está ejecutando una decisión tomada mucho antes. El afecto no se apaga de golpe, pero el compromiso sí puede terminar en silencio, con método y sin espectáculo. Eres un tonto, me dijo Valentina, con la voz tensa, cargada de rabia y algo más profundo que no quiso admitir. Puede ser, respondí con calma, pero soy un tonto al que ya no van a volver a engañar. Mi tono no fue elevado ni desafiante. No hizo falta. Esa frase bastó para que se diera cuenta de que no había marcha atrás. Ella apretó los labios, respiró hondo y sacó el teléfono casi de inmediato, como si llamar a alguien fuera la única forma de no derrumbarse en ese instante. Empezó por Camila. Caminaba de un lado a otro de la sala mientras hablaba, bajando la voz por momentos, subiéndola por otros. No podía escuchar con claridad, pero conocía lo suficiente a Valentina como para saber que estaba pidiendo ayuda, mezclando victimismo con urgencia. Por el tono de la conversación, deduje que Camila aceptó ir a buscarla, aunque no parecía nada contenta con la situación. Cuando colgó, sin perder un segundo, marcó a Sebastián. Ahí fue cuando todo se volvió realmente interesante. Me quedé de pie, apoyado en el marco de la puerta, observando cómo lo llamaba una y otra vez. 6 veces seguidas. Cada llamada terminaba exactamente igual, buzón de voz. Colgaba, miraba la pantalla, esperaba unos 30 segundos y volvía a marcar. Con cada intento, su respiración se volvía más rápida, más irregular. Sebastián, soy yo, dijo en uno de los mensajes. Necesito hablar contigo ya.
Es una emergencia. Por favor, llámame. Después del sexto intento, no pude contenerme. No te contesta, comenté. Qué raro. Cállate, me respondió sin siquiera mirarme. Probablemente esté ocupado con su esposa, añadí. Ya sabes, la mujer que no lo entiende. He dicho que te calles. Solo estoy observando, continué, sin moverme. Parece que tu alma gemela no está tan disponible cuando de verdad lo necesitas. Me fulminó con la mirada. Tenía los ojos vidriosos, la mandíbula tensa. Estaba claro que tenía ganas de lanzarme el teléfono a la cabeza, pero justo en ese momento se escuchó el sonido familiar de una camioneta deteniéndose frente a la casa. La llegada de Camila fue lo único que evitó una explosión inmediata. Camila bajó del vehículo y nos miró a los dos, evaluando la escena en segundos. ¿De verdad vas a hacer esto? Me preguntó apenas se acercó. Siempre había estado del lado de Valentina. ¿Siempre? Sí, respondí sin rodeos. Sabes que está destrozada, ¿verdad? Estaba destrozada anoche, repliqué, cuando me dijo que otro hombre la entendía mejor que yo. ¿Dónde estaba tu preocupación entonces? Camila abrió la boca, pero no encontró qué decir. Bajó la mirada, suspiró y empezó a cargar las bolsas en la camioneta junto con Valentina, que ya no decía nada. Subieron al vehículo y se fueron sin despedirse. Yo regresé a la casa, ahora silenciosa, y por primera vez en mucho tiempo, libre de Valentina. Me preparé el desayuno con total normalidad. Huevos, tostadas y café. Me senté en la mesa de la cocina, justo en el mismo lugar donde 12 horas antes había puesto fin a mi matrimonio. No sentía tristeza. Tampoco rabia. Solo un alivio profundo, casi físico. Cerca del mediodía, el teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue la madre de Valentina, reclamándome, diciendo que estaba exagerando, que estaba siendo cruel e injusto. Le respondí con un solo mensaje. Pregúntele a su hija por su relación con Sebastián. Luego piense si usted querría que su yerno siguiera ahí después de eso. No respondió. Después llamó la hermana de Valentina. Tienes que dejarla volver a casa y arreglar esto, me dijo sin preámbulos. ¿Puede arreglarlo con Sebastián? Contesté. Ella es muy buena procesando emociones. Cometió un error. Sí, respondí. Un error que duró varios meses con su jefe, mientras me mentía en la cara. Colgué. No necesitaba escuchar más explicaciones ni justificaciones. Esa misma noche llamaron mis padres. ¿Es verdad lo del divorcio? Preguntó mi madre, con cautela. Sí. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Mejor que bien, de hecho. ¿Quieres venir a cenar? No hace falta. Ya dejé listas las comidas de la semana. Mi madre se rió suavemente. Claro que sí. Bueno, llámanos si necesitas algo. Rodrigo tuvo los papeles del divorcio listos el lunes. Le había contado todo y para mi sorpresa, estaba más impresionado que preocupado. El alivio no siempre llega con euforia. A veces aparece como silencio, como rutina retomada, como un cuerpo que por fin deja de estar en alerta constante. No es felicidad todavía, pero es paz. Y después de una relación sostenida por la negación, la paz ya es una victoria. Sin hijos, sin bienes compartidos salvo la cuenta de ahorros, y con pruebas claras de la infidelidad, dijo mientras revisaba los documentos. Esto debería resolverse sin problemas. ¿Cuánto falta para que sea definitivo? El Estado exige 6 meses de espera, pero la separación legal es inmediata. Suficiente para mí. Al día siguiente hice que notificaran a Valentina en su lugar de trabajo. Quizá fue un poco mezquino, lo admito, pero quería que Sebastián viera las consecuencias reales de su conexión emocional profunda. Según un amigo que trabajaba en el mismo sistema hospitalario, Sebastián empezó a desaparecer. Dejó de asistir a sus sesiones de meditación al mediodía y comenzó a comer solo en su oficina, con la puerta cerrada. Esa noche, Valentina me llamó furiosa. ¿En serio hiciste que me entregaran los papeles en el trabajo, delante de todos? Sí, respondí. Me pareció eficiente. Sebastián cree que debería pelear esto. Dice que conoce a un buen abogado, especializado en conseguir lo que las esposas merecen. Perfecto. Dile que le deseo suerte. Y ya que hablas con él, dile también que su esposa me llamó ayer. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. ¿Qué le dijiste? Preguntó al fin. Nada. Ella ya lo sabía. Resultó que Sebastián tenía un historial bastante claro de este tipo de relaciones especiales con empleadas. Su esposa solo quería confirmar algo. Eras la número 4, le dije. Silencio otra vez. Él dijo que su matrimonio estaba acabado, murmuró Valentina. Eso mismo les dijo a las otras 3, respondí. Su esposa me mostró los mensajes. No eres especial, Valentina. Solo estabas disponible. Colgó sin despedirse.
Aquí se rompe la fantasía por completo. No porque termine una relación, sino porque aparece el patrón. Dejar de ser la excepción y convertirse en un caso más suele doler más que cualquier abandono. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Volví a mi rutina sin el peso muerto de un matrimonio que ya no funcionaba. Trabajo, gimnasio, pequeños proyectos en casa. Carlos notó el cambio. «Te ves más liviano», comentó mientras revisábamos un informe de variaciones en la cadena de suministro. «¿Todo bien?» «Me divorcié». «Lo siento». «No lo hagas. Fue la mejor decisión que tomé en años». Asintió con comprensión. «Mi exesposa me dejó por su instructor de tenis en el 92. Dolió como el infierno en su momento, pero visto en retrospectiva, me ahorró décadas de miseria». «Exactamente. Dormía mejor. La casa se sentía más grande sin el desorden constante de Valentina. Podía ver lo que quisiera en televisión, comer lo que se me antojara y pasar los sábados organizando mis herramientas sin que nadie se quejara de que no dedicábamos tiempo de calidad». Unos 2 meses después, me encontré con Sebastián en el supermercado. Estaba en la sección de frutas, apretando aguacates, y juraría que intentó esconderse detrás de una pila de bananas cuando me vio. «Hola, Sebastián», lo saludé con una sonrisa tranquila. «¿Cómo va el negocio de las conexiones emocionales profundas?» Se puso rojo de inmediato. «Mira, no quise que nada de esto pasara». «Claro que no. ¿Y tu esposa?» «Estamos trabajando en lo nuestro». «Me imagino». «¿Valentina sigue apareciendo en tus sesiones de meditación?» Dejó el hospital. «Encontró trabajo en otro lugar», dijo, nervioso. «Está siguiendo adelante». Murmuró algo sobre tener que irse y prácticamente salió corriendo. Yo terminé mis compras sonriendo. Supe después que Valentina acabó mudándose de nuevo con sus padres, cuando Camila se cansó de que durmiera en el sofá. Al parecer, la esposa de Sebastián puso límites claros, y él eligió su matrimonio por encima de su alma gemela. Sorprendente, lo sé. Los detalles llegaron por el novio de Camila, que trabajaba en el mismo hospital. La esposa de Sebastián apareció un día en su oficina y tuvo una conversación muy intensa sobre límites y consecuencias. Todo el piso se enteró. Era la 4ª vez que Sebastián desarrollaba una conexión especial con una empleada y si quería conservar su matrimonio y su trabajo, debía cortar contacto con Valentina de inmediato. Sebastián cedió en menos de 24 horas. Bloqueó su número, dejó de responder correos y volvió a estar completamente indisponible para meditaciones al mediodía, eventos sociales y reuniones informales. Empezó a salir del trabajo puntualmente a las 5 para irse directo a casa. Valentina, por supuesto, no lo tomó bien. Se presentó en su oficina llorando, preguntándole cómo podía abandonar así lo que tenían. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Sebastián fue claro desde el principio. Le dijo que su presencia allí no era apropiada y le pidió que se marchara. Valentina se negó. Insistió. Elevó la voz. Intentó justificarse. Al final, el personal de seguridad tuvo que escoltarla fuera del hospital. Aquello fue suficiente para que la maquinaria del chisme se pusiera en marcha. En cuestión de horas, todo el hospital hablaba del tema. Valentina intentó salvar lo poco que le quedaba de reputación diciendo que Sebastián la había manipulado, que ella no se había dado cuenta de lo inapropiada que se había vuelto la relación. Pero ya era demasiado tarde. Nadie le creyó. Demasiadas personas habían visto los mensajes. Demasiadas habían sido testigos de las llamadas nocturnas, de las conversaciones interminables pasada la medianoche, de cómo ella hablaba de ese supuesto vínculo emocional profundo, con un entusiasmo que no dejaba lugar a dudas. Nadie compró el papel de víctima. Valentina decidió entonces prolongar el divorcio todo lo posible. Solicitó manutención conyugal y alegó que no podía permitirse vivir sola con su salario en recursos humanos. Rodrigo se encargó de desmontar eso rápidamente. Presentó pruebas claras, ella ganaba 65.000 al año, había abandonado el hogar por decisión propia y nadie la había echado. El juez coincidió. Tuvimos que presentar declaraciones financieras completas. Ver las suyas fue casi triste. $8.000 en deuda de tarjetas de crédito que yo desconocía, en su mayoría por ropa de boutiques y un retiro de bienestar. $400 en su cuenta corriente. Sin ahorros propios, más allá de su parte del dinero conjunto. Durante años había vivido exclusivamente de mis ingresos, sin construir nada por sí misma. El juez revisó los números, leyó su solicitud de que yo le pagara $2.000 mensuales en manutención, y literalmente, la desestimó sin rodeos. 4 años de matrimonio. Ambos con empleo a tiempo completo. Salida voluntaria del domicilio conyugal. Manutención denegada. Su abogado intentó argumentar que había sacrificado su crecimiento profesional para apoyar mi carrera. Rodrigo presentó documentos que demostraban que ella había sido ascendida 2 veces durante el matrimonio, mientras que yo solo una.
Argumento rechazado. El divorcio se cerró oficialmente en octubre, 6 meses después de que cambié las cerraduras. Yo me quedé con la casa, mi auto y mis fondos de retiro. Ella conservó su vehículo, la mitad de los ahorros, unos $8.000, y una lección bastante cara sobre la diferencia entre aventuras emocionales y relaciones reales. La vi por última vez en la audiencia final. Había bajado de peso, se la veía cansada. Intentó cruzar miradas conmigo, pero yo estaba concentrado en el juez firmando los documentos. Cuando todo terminó, se quedó unos segundos más, como si quisiera decir algo. Joel, que tengas una buena vida. Valentina se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. 6 meses después, mi vida es objetivamente mejor. Recibí un ascenso en el trabajo, con un aumento del 15%. Refinancié la casa a una tasa más baja ahora que todo está solo a mi nombre. Volví a salir con gente. Nada serio. Simplemente disfrutando del tiempo. Redecoré la casa exactamente como siempre quise. Pinté la sala de estar de ese gris que Valentina detestaba. Eliminé todos esos cojines decorativos innecesarios. Convertí su antiguo cuarto de manualidades en un gimnasio en casa. Compré un televisor de 75 pulgadas porque podía hacerlo. Mi casa, mis reglas. 3 meses después del divorcio, la madre de Valentina me acorraló en el supermercado. Bloqueó mi carrito en el pasillo de los cereales, brazos cruzados, como si estuviera a punto de dar un discurso ensayado. Arruinaste la vida de mi hija, me dijo. No, respondí. Su hija arruinó su propia vida cuando tuvo una aventura con su jefe casado. Solo eran amigos. Los amigos no se envían 200 mensajes al día ni hablan 1 hora a medianoche. Pero bueno, ahora es su problema. Su cara se puso morada. Está viviendo en su antiguo cuarto por tu culpa. Está viviendo ahí porque la esposa de Sebastián no fue tan ingenua como ella pensó. Que tenga un buen día, señora González. Tomé mi caja de cereal y me alejé. Gritó algo sobre el karma, pero ya llevaba los auriculares puestos. Sebastián quedó completamente destruido en el trabajo. Su esposa no solo puso límites, lo arrasó. Envió capturas de pantalla de sus mensajes con 4 mujeres distintas a la administración del hospital, junto con una cronología detallada de su conducta. Resultó que usar tu cargo directivo para fomentar relaciones emocionales con subordinadas es una violación grave de recursos humanos. Lo degradaron a un puesto básico, le recortaron el salario un 40% y lo pusieron bajo un plan de mejora de desempeño. Su esposa también le prohibió todas sus actividades extras. Nada de grupos de meditación, nada de encuentros sociales, nada de almuerzos de equipo. Va al trabajo, cumple su horario y vuelve directo a casa. Camila me comentó que, según el novio de ella, Sebastián luce miserable, más delgado, apagado, evitando el contacto visual. Su esposa lo recoge todos los días en el estacionamiento de visitas y espera sentada hasta que sale. Valentina pasó por 3 empleos distintos en 8 meses. En el primero no superó el periodo de prueba. En el segundo renunció a los 2 meses porque la cultura no se alineaba con sus valores. Actualmente trabaja en una pequeña consultora, ganando aproximadamente la mitad de lo que ganaba antes. Camila se me acercó el mes pasado, durante el cumpleaños de un amigo en común. Esperó a que estuviéramos solos y, sin rodeos, me pidió disculpas. Dijo que había sabido lo de Sebastián desde hacía tiempo. Que Valentina la llamaba después de cada conversación con él, que descargaba todo en ella, y que Camila, por comodidad o ingenuidad, había preferido pensar que no era tan grave. Reconoció que debió advertirme. Que, de haberlo hecho, quizás muchas cosas se habrían resuelto antes. No discutí eso. Ya no tenía sentido. Según ella, Valentina no estaba bien. Había perdido estabilidad, cambiaba de humor con facilidad, y hablaba de mí como si yo fuera una oportunidad perdida más que una persona real. Repetía una y otra vez que había cometido el error más grande de su vida. Camila me preguntó, con cautela, si existiría la posibilidad de que yo aceptara hablar con ella. Negué con la cabeza antes de que terminara la frase. Camila suspiró, como si ya esperara esa respuesta. Dijo que lo entendía. Que solo cumplía con el encargo de preguntar. Un tiempo después conocí a Daniela. Fue unos meses tras el divorcio, en un evento profesional al que estuve a punto de no asistir. Es contadora pública, trabaja en una firma distinta a la mía, y lo primero que me llamó la atención fue que no intentó impresionar a nadie. Hablamos de trabajo, de números, de cambios recientes en normativas fiscales, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la conversación fluía sin esfuerzo. Nuestra primera salida fue sencilla. Llegó puntual, pidió lo que quiso sin mirar precios, y cuando llegó la cuenta ofreció dividirla. Cuando decidí pagar yo, lo agradeció sin dramatismos ni expectativas implícitas. Fue refrescante.
Daniela tiene su propio departamento, su auto completamente pago y una disciplina financiera que no necesita explicaciones. Cuando visitó mi casa por primera vez, no criticó nada ni intentó reorganizarlo todo. Al contrario, comentó que le gustaba cómo estaba distribuido el espacio. Desde entonces, solemos cocinar juntos los fines de semana, sin prisas ni planes grandilocuentes. Ya conoció a mis padres. Mi madre la aprecia porque la nota centrada y tranquila. Mi padre valora que pueda mantener una conversación real, que no finja interés por compromiso. Todo se siente simple. Natural. No estoy persiguiendo finales perfectos ni promesas eternas. Solo estabilidad, coherencia y paz. Y por primera vez en años, eso es exactamente lo que tengo. El cierre verdadero no es ver caer a los demás, sino dejar de necesitar que caigan. Cuando la vida vuelve a sentirse liviana sin esfuerzo, el conflicto ya quedó atrás. No hubo venganza, hubo consecuencia y elección.